Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de la renovación e innovación de la educación integral. Observen allí esta foto que es el escritorio de una de mis nietas, donde es muy simbólico y muy integrador lo que vamos a observar. En los extremos de la parte superior están los libros que representan el saber. Luego está aquí arriba la cartuchera que representa el escritor y los artistas porque tienen los lápices, los creyones, los borradores, el sacapuntas. Luego tenemos la computadora que representa las comunicaciones o la era de la información y las comunicaciones. Luego aquí tenemos una pelota que representa el juego. Luego tenemos el teclado de música que representa el arte. Bueno, este mundo ya está instalado, pero muchos de estos elementos no son considerados en escuela. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de incorporarlos adecuadamente. Bueno, aquí observamos la niña leyendo un libro. Observen pues que hoy los libros escolares no son puro texto, sino que están, ¿verdad?, ilustrados para que el estudiante se motive, esté más cerca de la lectura, etc. Ahora bien, la innovación y la renovación de la educación integral está en este momento en un mundo gestionándose, cambiándose. Tenemos muchos factores que hay que considerar a la hora de esa innovación. Por un lado, fíjense usted a mi izquierda, está la sociedad de la información y las comunicaciones o sociedad red. Ya eso no lo podemos nosotros obviar. Y que durante esta pandemia que hemos vivido, ¿verdad?, se ha acelerado el uso de las comunicaciones por las restricciones sociales que hubo. Luego tenemos a mi derecha el mundo globalizado y se viven las tensiones entre establecer un mundo unipolar y un mundo multipolar. Y el mundo multipolar trata de establecer una cooperación, trata de establecer integraciones regionales o locales y entender un poco la globalización sin perder la identidad regional de cada pueblo, de cada región, de cada país. Luego tenemos que ante la crisis ecológica, el cambio climático, la pandemia, se empieza a hablar de una sociedad ecológica o sustentable, un poco también para superar los modelos de desarrollos anteriores que hacían mucho énfasis en el aspecto económico, dejando aparte tanto la naturaleza como el factor humano. Luego tenemos, ¿verdad?, que se busca una sociedad de los valores de integración social y humana en todas las dimensiones de actuación del mismo. Y estamos ante la presencia de la multiculturalidad, es decir, los procesos migratorios, ¿verdad?, las comunicaciones, nos estamos entonces viviendo ante sociedades multilingües, multiculturales, que generan o se trata de generar la convivencia humana. Y luego hay un cambio de mentalidad, tanto a nivel de los adultos como de los niños, porque todos estos elementos son asimilados y el estudiante hoy sabe que está en un mundo globalizado, sabe que está en un mundo que se necesita cuidar de la salud, ¿verdad?, que hay nuevas formas de aprovechar nuestro conocimiento, nuestro cerebro, es decir, todas las potenciales que el hombre por naturaleza trae.
Han habido avances significativos en el área de la educación integral. Ya sabemos nosotros que pasamos por lo que llamamos educación tradicional, donde habían puras materias, sobre todo de naturaleza cognitiva, y dentro de esta destacando el aspecto memorístico, basados o fundamentados muchos en lo que se llamó la Gran Enciclopedia, donde había una compilación de las diferentes áreas del conocimiento. Ahora bien, la educación integral presenta la característica de que está ahora estructurada por áreas curriculares, ya no son materias. Un área curricular está pensado porque no es direccional, un solo punto lo que se desarrolla, sino que se va integrando diferentes áreas. Por ejemplo, en el área social, ¿verdad? Se integra geografía, las comunidades, ¿verdad? Las culturas. Esta es más o menos la noción de lo que es ahora áreas, es decir, más amplias, y por supuesto están vistas bajo el concepto también de integración. Aquí nosotros encontramos actividades cognitivas como actividades no cognitivas, es decir, aquellas que están destinadas a la cultura, a lo artístico, a lo deportivo, a lo comunitario, etc. Ahora bien, el avance ha sido en varios planos, en el plano teórico, en el plano normativo y en el plano práctico. Esto ha sido un cambio muy significativo prácticamente desde principios del siglo pasado. Hubo mucho esfuerzo por países, autores, institutos, universidades que produjeron no solamente teorías, sino elementos normativos. Los estados, los gobiernos, en sus constituciones, en sus leyes, han declarado y reconocen la educación integral, lo que se llamó también la educación activa. Ahora bien, las áreas curriculares están alrededor de 9, como por ejemplo lenguaje castellano y literatura, matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, una lengua extranjera, en muchos casos, si estamos en español, se da el inglés, pero hay en otras escuelas dan opciones que es italiano, francés. Luego tenemos la religión, los valores sociales y cívicos, la educación artística, vital para esto, y la educación física también. Todas las áreas son importantes para el desarrollo de los estudiantes. Ahora bien, hemos detectado algunos problemas de la propuesta de la educación integral. En este caso, comenzamos de que reconocemos que hay una educación integral sin que las áreas curriculares estén integradas. Es decir, corren en paralelo estas 9 áreas. Muy pocas veces está contemplado en el currículo la integración, mucho menos a nivel práctico. Pues bien, este problema entorpece la prosecución de la educación integral. Luego, también en segundo lugar, reconocemos que hay una educación integral, pero con énfasis en los contenidos, sin integrar a los alumnos. Es decir, como hay una planificación normativa centrada incluso por los países mismos, por los estados mismos, hay una programación que el planificador educativo ha estimado como la más necesaria o importante y estima las horas, estima la cantidad de contenidos o temas o unidades que se deben dar. Pero en la vida diaria, ¿verdad? A veces el estudiante no aparece porque el estudiante tiene que ajustarse a esa planificación que va contra el tiempo y a veces el estudiante no tiene el tiempo de madurez, de ejercitación para poder tener un aprendizaje sostenido en el tiempo y que para luego pueda tener un rendimiento adecuado para los exámenes. A veces se concentra mucha información para una sola evaluación o simplemente en el área técnica o matemática no hay el suficiente tiempo de ejercitación de los mismos.
Luego tenemos que no hay un equilibrio en las obras destinadas a cada una de las áreas. Se sigue dando énfasis, cada país tendrá su razón en las matemáticas, en el lenguaje, pero las otras áreas no se le dan la importancia y a veces ni los recursos y van quedando como marginales. Están presentes, pero a la hora de la verdad no tienen esa jerarquía para el estudiante. Lo otro que esto es bastante discutible, siempre se ha discutido esto, que encontramos un currículum igual para todos. Es lógico pensar eso, pero los avances de la psicología de la educación, la psicología general, se demuestra que cada individuo es diferente. Por lo tanto, tiene un aprendizaje a su propio ritmo. Por lo tanto, es lógico que se piense en un currículum particular de los propios estudiantes. Pero esto es un problema que está más a largo plazo, darle una solución. Y la práctica docente hace énfasis en la actividad teórica, por muchas razones, porque hay muchos alumnos en el salón, hay masificación, no se tienen los recursos apropiados para desarrollar las áreas, porque es paradójico, se establece un ideal de educación integral, pero a veces los presupuestos son muy menguados, muy cortos para cubrir pues tanta expectativa que el Estado y la sociedad ha establecido con respecto a la escuela. Ahora bien, queremos hacer una propuesta para la reforma y la innovación de la educación integral. No se trata de quitar esto, todo lo contrario. Estamos centrados en tantos aportes que se han dado y que se dan en la práctica diaria de lo que es esta educación. Queremos un poco solucionar este tipo de problemas que se van presentando. Ahora bien, presentamos un proyecto síntesis y de integración. No vamos a agrandar más la situación, sino que con lo que tenemos vamos a introduciendo las innovaciones porque tanto los recursos. Y bueno, si hay que luchar por los presupuestos y por las infraestructuras, se hace, pero la idea es presentar elementos más que de ampliación, de síntesis y de integración. En ese sentido, queremos que esto signifique una integración de aprendizajes de los saberes. No solamente está el conocimiento científico, está también el filosófico, el religioso. Estos saberes ya conviven, se unen los saberes populares, inclusive los saberes originales o chamánicos. El estudiante tiene pues la necesidad de conocer esos valores, porque él como ciudadano no solamente tiene y aprende el lenguaje científico, sino también el lenguaje cotidiano, las costumbres, y eso es de vital importancia para su desarrollo. Esto también significa que debe garantizarse el aprendizaje artístico, cultural, el ejercicio deportivo, no de manera marginal, sino vital como el conocimiento mismo. Significa también la acción e integración de los estudiantes a su comunidad y a la sociedad. No queremos una escuela aislada, queremos que el estudiante sea un factor de ejercicio de su propia comunidad bajo cualquiera de las actividades que la misma establezca para los estudiantes, pero tiene que tener su participación. Ahora bien, esta propuesta tiene varias fuentes. Tenemos más de un siglo, pues, con ese avance tan importante de la educación integral, lo que se empezó a decir por primera vez la educación activa. Por un lado, hay teorías educativas modernas y posmodernas que se han producido casi simultáneamente y con la misma importancia tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Hay autores muy reconocidos en ambos lados, ¿verdad?,
que han aportado elementos significativos para la educación integral. Luego, la constitución de las ciencias de la educación. Antes, ¿verdad? Había una noción de que la educación solamente la estudiaba la pedagogía. Pues bien, esto se ha venido ampliando de la pedagogía hacia las ciencias de la educación porque participan la mayoría de las ciencias. ¿Cuáles son las ciencias? La biología, la sociología, la psicología, la antropología, la economía, la política, es decir, todos los elementos que coadyuvan a la explicación de la educación integral, al entendimiento de este fenómeno. Ahora bien, también tenemos, por supuesto, el aporte de la UNESCO. La UNESCO, desde que se fundó hasta el día de hoy, ha hecho un esfuerzo de reunir los países, los gobiernos, para que tomen conciencia de la educación pública, de la educación sin exclusión, ha elaborado elementos muy importantes, ¿verdad? Uno de los que vamos a hablar un poco es el informe de que establecido por un ministro de Delors, que habla de que la educación guarda un tesoro. Y bueno, mi ejercicio como docente, ¿verdad? La experiencia acumulada como asesor e investigación de esta área van conformando pues las fuentes de donde nosotros hemos sacado estas recomendaciones. ¿Cuáles son los principios fundamentales para establecer esta innovación? Recordar que el estudiante es un ser biopsicosocial, informacional, comunicacional, ecológico, espiritual. Todos los estudiantes tienen esa estructura que viene y que hay que ayudarles a desarrollar. Viene como potencial y como posibilidad de desarrollo. Ahora bien, esto es importante rescatarlo porque cuando elaboramos las áreas curriculares, el planificador empieza a pensar qué es lo que necesitan los estudiantes. Pero eso es una forma. La otra forma es partir de esta composición, de esta naturaleza del estudiante y a partir de allí ir armando las áreas curriculares. Son dos cosas muy distintas, aunque se combinan. Es decir, no vamos a excluir la acción del planificador porque uno también ha sido planificador durante mucho tiempo de la educación. Pero sí, entonces, cuando se está planificando, hacer el diagnóstico concreto de las necesidades, de las aspiraciones, de las motivaciones, de las vocaciones que el estudiante tiene, de acuerdo incluso a su evolución por edad, que son distintos. Incluso ya hay grandes estudios, comenzando por Jean Piaget, para establecer esa diferencialidad por etapas. Cada estudiante presenta esas aspiraciones. Nosotros a veces arrancamos un área curricular, ¿verdad? Y no sabemos si el estudiante ha cubierto su formación previa y no sabemos si él va motivado, no sabemos, sino que él tiene que adaptarse de una vez a la dinámica de los contenidos y a las clases. Eso trae muchas repercusiones, no solamente en su rendimiento, sino en la conformación de su personalidad. Por otro lado, los principios del proceso de enseñanza-aprendizaje es que hay que ubicar, centrar el concepto de aprender a aprender. No hay en el plan curricular ni en la acción educativa áreas específicas de aprender a aprender. Se supone y la gente y los maestros estamos de acuerdo de que haya ese aprender a aprender. Pero a la hora de la verdad, de la ejecución curricular, eso no está. Porque uno pregunta, ¿dónde está el módulo? ¿Dónde está? No, no está. Y a veces, en el mejor de los casos, se hace de una manera informal o fuera del currículo. Y cuando no haya las condiciones, pues eso desaparece. Eso por un lado. Por otro lado, el proceso
de aprendizaje como una integración teoría y práctica. Tenemos que saber de que esto es una necesidad. A veces la dinámica de la planificación curricular hace que termine siendo más teórico que práctico. No, cada materia tiene sus propias características. Unas tendrán más teoría, más práctica, pero no se puede hacer una inclinación solo a lo teórico o solo a lo práctico. Debe haber ese equilibrio. Y desde el punto de vista de la fundamentación, sabemos, a partir de los aportes de la UNESCO, los 4 pilares de la educación. Nosotros tenemos que reconocer que los pilares no solamente es aprender conocimiento, sino que hay que aprender a pensar, hay que aprender a hacer, hay que aprender a convivir y hay que aprender a ser. Eso se puede conjugar en todas y cada una de las áreas curriculares. Es decir, no hacer énfasis en uno, sino que eso va complementándose cada uno de estos pilares. Ahora bien, la propuesta número 1, entonces, vamos a ir hacia la innovación, ¿verdad? Incorporar el área de laboratorio de aprender a aprender. Hay que estar en el currículum, ¿verdad? Ese laboratorio. Que se diga, aquí está el laboratorio que tiene su infraestructura, su presupuesto, sus recursos, sus profesores. ¿Para qué? Porque hoy aprender a aprender significa estar instalado en la era de la información y las comunicaciones, donde el estudiante tiene que aprender a manejar ya los aparatos. No solamente ya debe aprender la lectura y la escritura, la redacción, sino junto con eso tiene que aprender a manejar ya los artefactos, la computadora, los celulares, las redes. Tiene que aprender los programas para operar cada una de las cosas, desde programas elementales como Word, Excel, PowerPoint y los demás programas pues orientados a cada una de las materias, dependiendo pues del nivel educativo. ¿Correcto? Por ejemplo, hoy necesitamos aprender a utilizar los programas donde están los mapas geográficos. Ya Google presenta unas alternativas para conocer todas las características de la geografía del espacio. Pero también ese aprender a aprender tiene que ir con contenido, es decir, a partir de lo que es un sentido del análisis, que tenga elementos para poder analizar y entender la información. Yo le diría que esto es un componente de carácter epistemológico, que no debe ser una materia aislada, sino que ya debe ser de uso común en todos los niveles educativos. Por ejemplo, para que tengamos conciencia del contenido de un documento, tenemos que saber qué categorías, qué principios, qué tendencias están manejándose en ese texto, ese discurso. La única forma de aprender a aprender sería obteniendo esas características. Luego tenemos que incorporar los ejes de integración de las áreas curriculares. Como hemos señalado como problema de que están en paralelo, establezcamos los programas de intersección. Debe estar en el currículum, en la planificación diaria debe estar esos cruces de las áreas. No dejarlos al azar, sino hay que establecer, por ejemplo, qué relación hay entre las matemáticas y la geografía, qué relación hay entre las ciencias sociales, ¿verdad? Y el lenguaje, y así por el estilo. Luego, incorporar el concepto de planificación estratégica situacional del currículum y el de la gerencia curricular. Esto es muy importante porque la planificación general de todo el sistema educativo es normativa. Eso aparece aprobado por los ministerios de educación, por los congresos, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que ajustarse a eso. Pero llegada a las situaciones, llegado a los cambios que son permanentes, ¿verdad? Va quedando atrás, generándose
problemas en el aprendizaje. Incluso ahora en la pandemia, fíjense ustedes cómo de alguna manera se asumió el concepto estratégico situacional, porque ante la imposibilidad de dar clases presenciales, se tuvieron que hacer innovaciones y programas casi improvisados para que los estudiantes de sus hogares pudieran terminar los años escolares utilizando la computadora, el Internet. Y la gerencia curricular, eso es muy importante, porque no solamente, ¿verdad?, se dan las áreas, sino que hay que hacer gestión de las áreas curriculares en función del rendimiento de los estudiantes. Por ejemplo, tú tienes una corte de estudiantes y en un primer lapso, un 50% de los alumnos, pongamos, sale mal en matemáticas, ¿verdad? Bueno, se deja así. Los profesores lo que hacen es la recomendación a los padres para que estudien más eso en sus hogares. No, yo pienso que hay que gestionar la formación del estudiante. Es decir, cuando hay fallas de esa naturaleza, inmediatamente establecer programas alternos de recuperación del estudiante. ¿Por qué? Porque de una unidad a otra, si el estudiante no tiene esa base, es muy probable que la próxima unidad vaya a salir mal, vaya a tener un bajo rendimiento estudiantil. Y también, ¿por qué no?, hacer seguimiento de los estudiantes, tener diagnóstico socioeconómico de los mismos, diagnóstico de su prosecución escolar. ¿Por qué? Porque a veces un estudiante sale mal, pero es por factores externos, como al aprendizaje, como por ejemplo problemas en el hogar, todo eso, que debe estar la escuela preparada para ayudar, ¿verdad? Por medio de psicólogos, orientadores, ¿verdad? No ajenos, sino en la dinámica misma de la educación. Luego, establecer estrategias de integración de las áreas curriculares, es decir, no solamente, como dije yo anteriormente, establecer la integración, sino cuáles son las estrategias a corto, mediano y largo plazo de integración, porque eso implica recursos, eso implica nuevas dinámicas. Garantizar que la praxis educativa equilibre la teoría y la práctica del aprendizaje, como ya lo venimos exponiendo anteriormente. Establecer un plan para integrar las necesidades y aspiraciones del alumno con las áreas curriculares. Ya lo hemos sabido. Fíjense, hay estudiantes, ¿verdad?, que tienen una motivación para las matemáticas y no hay después un espacio para que él siga profundizando en eso y que quizás esa habilidad se puede ir perdiendo. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones para desplegar esa habilidad o competencia natural. Entonces, establecer pues esas integraciones entre lo que el estudiante es y tiene y posee con las áreas curriculares. Y a mediano y a largo plazo, bueno, discutir más a profundidad si hay la posibilidad de establecer un plan curricular propio por cada estudiante, atendiendo pues la psicología de la educación. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias de organización de las unidades curriculares? Tenemos la tradicional, los cursos tradicionales, la clase magistral del profesor, la evaluación, ¿verdad?, de los estudiantes. A esto hay que abrirlo, porque a veces esa estrategia o esa modalidad de organización de la unidad curricular vale para todo. Entonces, estás ante áreas artísticas y quieres hacer lo mismo con la exposición tradicional, la clase tradicional. No, entonces hay que abrir eso, ¿verdad? Cueste lo que cueste, porque la idea es que ese plan curricular se cumpla adecuadamente. Tenemos entonces elaborar los laboratorios de aprender a aprender, o sea, físicamente hablando y curricularmente hablando. El laboratorio de información y comunicación, ¿verdad? O como llaman por ahí, el laboratorio de computación, se puede integrar al aprender a aprender. Luego incorporar el patio del mercado. Esta idea es muy importante. ¿Por qué? Porque las matemáticas en particular
y elementos de ciencias sociales donde está la economía. El estudiante, hasta que no pase por una experiencia de aprendizaje, él no va a asimilar ese conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos el patio del mercado, ¿verdad? Donde se organiza compraventas simuladas, ¿verdad? Entre los estudiantes para practicar la suma, la resta, la multiplicación, la división, eso va a ser muy importante para el estudiante. Luego tenemos crear los jardines didácticos. A veces nosotros llegamos a escuelas que por X razón, recursos, etcétera, ¿verdad? No hay ni siquiera un árbol, ni siquiera, ¿verdad? Una mata de ornamento. No, hay que cultivar en las escuelas. Eso originalmente, cuando se empezaron a instaurar la idea de educación activa, se planificaron las escuelas incluso con jardines dentro del salón de clases. Bueno, tenemos que incorporar los museos o establecer convenios con los museos para ir no una sola vez, sino para hacer planificaciones permanentes para los museos. Luego tenemos una propuesta que yo siempre he pensado, que las paredes, esas paredes en blanco que aparecen en las escuelas tanto por dentro como por fuera, elaborar los murales históricos. A veces si el estudiante logra tener una visión en conjunto de la pintura que él puede ayudar a hacer, ¿verdad? Estoy seguro que aprenderían más sobre nuestra propia historia o incluso de la historia universal. Crear talleres de creatividad permanentes. Pero esto significa que cuando nosotros estamos elaborando, diseñando las áreas curriculares, ya de una vez debe ir el concepto de taller de creatividad, también unidos a cursos o crear los seminarios de análisis y discusión de temas. Esas son estrategias muy importantes porque le das más énfasis al estudiante, más participación al estudiante. Y rescatar un poco, es una vieja idea, la república escolar. Esto estuvo en los inicios y por muchas razones, como he dicho, esto ha desaparecido. Pero si nosotros queremos aprender la democracia, los valores de la democracia como sistema de estabilidad social y de convivencia humana, tenemos que enseñárselo a los estudiantes, pero no en teoría, sino que ellos vivan la experiencia de las elecciones, del nombramiento de las autoridades, ¿verdad? El ejercicio de esas autoridades y estoy seguro que a mediano y largo plazo, cuando ellos vayan a la vida o cuando les toque votar o cuando les toque participar, ya ellos ya tienen un conocimiento sobre la conformación sociopolítica de su propia comunidad o de la propia sociedad. Ahora bien, todo esto de reforma e innovación de la educación integral tiene que tener unas estrategias complementarias, vitales, ¿verdad? Establecer la formación permanente de maestros, maestras y directivos. Esto es una inversión que hay que tener permanentemente. No solamente una nómina para pagar los sueldos y salarios de la comunidad educativa, de los maestros, profesores, directivos, empleados y obreros. No, tiene que haber una formación permanente. A veces profesores de pocos recursos no pueden acceder a libros, no pueden acceder a cursos, cuando esto debe ser una política del Estado para que este maestro esté al día en sus habilidades, competencias, conocimiento, etc. Y por supuesto mantener los incentivos económicos y sociales a todo el personal que labora en las escuelas, liceos y universidades. Esto ha sido una pelea, una confrontación a veces innecesaria de los sindicatos cuando sabemos que las nuevas necesidades, que si la inflación, etcétera, amerita lógicamente un ascenso y un reconocimiento de mejores salarios para que haya un elemento de motivación al trabajo. Bueno, estamos terminando. Espero que les haya gustado pues esta conferencia.
Yo soy el doctor Evaristo Méndez Quintero, soy doctor en Ciencias de la Educación, he sido consultor de áreas educativas, sobre todo en universidades. Los que quieran comunicarse conmigo, pueden enviarme un mensaje por evaristoméndez22@gmail.com. Estamos muy agradecidos por que me hayan escuchado y estamos también a la orden. Muchas gracias.